Madre con derechos intenta obligarme a vender mi propiedad para pagar la universidad de su hija, y lo hace cuando me niego. Soy dueño de propiedades, tengo 34 años, con una serie de casas a mi nombre en nuestra ciudad natal. Esto se debe a años de arduo trabajo, inversiones cuidadosas y sacrificios hechos en el camino. Solo para dar contexto, vengo de una familia modesta, mis padres eran trabajadores de cuello azul que trabajaban incansablemente para brindarnos una vida cómoda a mis hermanos y a mí. Siempre soñaron con tener su propia casa algún día, pero estaba fuera de su alcance. Fue su crianza la que encendió mi ambición y alimentó mi determinación de construir una vida mejor para mí y mi familia. Un día conocí a mi esposa durante nuestros años universitarios. Ella compartía experiencias similares en su familia, criada por una madre soltera que trabajaba en varios empleos para llegar a fin de mes. Aprendió la importancia de la prudencia financiera y la ingeniosidad. Ambos queríamos superar las dificultades financieras algún día y crear una vida estable para nuestros hijos en el futuro. Mi esposa y yo compramos y renovamos casas incansablemente a lo largo de los años. Ahorrábamos cada centavo e invertíamos con cuidado, lo que eventualmente nos llevó a ser propietarios de varias propiedades. Cada propiedad representaba años de arduo trabajo, innumerables sacrificios y un sueño compartido entre nosotros. Hoy soy padre de 2 hijos maravillosos, un hijo y una hija. Nuestras propiedades no son solo una fuente de ingresos, sino también un símbolo de nuestra dedicación para asegurar un futuro para nuestros hijos. Lo que no sabía es que mi vida pronto tomaría un giro inesperado gracias a una mujer con derechos llamada Emily, de 40 años, quien ha sido una de mis inquilinas durante algunos años. Ella vive en una cómoda casa de 3 habitaciones que compré cuidadosamente y adquirí hace años, antes de casarme con mi esposa. La propiedad está ubicada en una ubicación privilegiada en la ciudad y está cerca de la escuela secundaria de su hija. Emily era madre soltera, ya que su esposo la abandonó inesperadamente después del nacimiento de su hija. Cuando me enteré de sus circunstancias, le ofrecí un alquiler subsidiado para permitirle mudarse. Aunque sabía que perdería dinero, quería que ella y su hija pudieran permitirse vivir allí. A lo largo de los años, nunca aumenté el alquiler y siempre fue el mismo. Emily fue una inquilina confiable y pagaba su alquiler puntualmente. Desarrollamos una relación casual de arrendador e inquilino con el tiempo y a veces nos manteníamos en contacto cuando necesitaba ayuda en la casa. Su hija estaba en el último año de la escuela secundaria y se estaba preparando para postularse a la universidad. Hace 3 meses, Emily me informó que su hija había sido aceptada en una prestigiosa universidad fuera del estado, un logro notable para cualquier graduado de secundaria. Sin embargo, esta universidad también era muy cara y desafortunadamente, su beca no cubría ni siquiera el 10% de sus gastos. Conocía los obstáculos financieros de la educación superior y tenía reservas sobre cómo lo manejarían. Un día, Emily pidió encontrarse conmigo, pensando que tenía algo que ver con la renovación necesaria en la casa. Acepté sin mucha vacilación. Nos sentamos en la sala de estar de la casa, donde empezó a decir que apreciaba mucho el hecho de que había sido generoso con ella en cuanto al alquiler. Continuó diciendo que realmente quería que su hija Lily asistiera a su universidad soñada, pero después de calcular los números, incluyendo la matrícula, la vivienda y otros gastos, se dio cuenta de que era demasiado para ella manejar sola. Incluso había buscado ayuda financiera, investigado becas y había tomado un trabajo a tiempo parcial después de su trabajo a tiempo completo, pero aún no era suficiente. Asentí con la cabeza solemnemente, pensando que tal vez iba a pedirme que retrasara el pago del alquiler para el mes, lo cual habría sido comprensible. En cambio, Emily tenía una solicitud asombrosa que me dejó atónito. Me preguntó si podía vender la propiedad en la que vivía. La miré inquisitivamente mientras continuaba explicando que la propiedad que yo poseía y le había alquilado podría obtener buen dinero que ayudaría a financiar la educación universitaria de su hija. ¿Estás en serio?, respondí, una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Quieres que venda mi propiedad para pagar la matrícula universitaria de tu hija? Los ojos de Emily suplicaban mientras insistía en que era su única esperanza para asegurar el futuro de su hija. Mencionó que ya había tasado toda la propiedad y estaba segura de que podría cubrir todas las tarifas universitarias de su hija. Le pregunté si se le había ido la cabeza, porque de ninguna manera iba a vender mi propiedad para que su hija fuera a una universidad de alto nivel. Le dije que esta casa significaba algo para mí y que no iba a vender mi propiedad así como así. Emily insistió nuevamente, diciéndome que podía prestarle el dinero y su hija me lo devolvería una vez que se graduara. Aunque comprendía la importancia de la educación universitaria, no iba a aceptar su solicitud escandalosa.
Escucharla suplicar dejó claro que estaba decidida a encontrar una manera de financiar los sueños de su hija, incluso si eso significaba hacer una proposición extravagante a un desconocido. Le expliqué con calma a Emily que la propiedad era una parte significativa de mi sustento y que no podía simplemente desprenderme de ella. La carga de la matrícula de su hija no debería recaer sobre mis hombros. Le dije que si no podía costear enviar a su hija a la universidad, podría pedir ayuda a sus familiares o buscar opciones más asequibles para su hija. A pesar de mis esfuerzos por hacerla razonar, Emily continuó presionando el tema, afirmando que yo era la única que podía ayudar y que no era gran cosa vender mi propiedad y darle el dinero. Me di cuenta de que esto no iba a ninguna parte. Dejé la propiedad después de pedirle a Emily que no se acercara a mí con este tema nuevamente. Le pedí que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba y que buscara otra manera. Pensé que eventualmente se daría cuenta de su error, pero en las próximas semanas, Emily no se rindió. A medida que la hija de Emily se acercaba a su viaje universitario, la situación se volvía cada vez más insoportable. A pesar de mi negativa, Emily, en protesta, dejó de pagar el alquiler y continuó rogándome todos los días que vendiera mi propiedad lo antes posible. Nuestra relación amigable se había vuelto amarga, la tensión entre nosotros creció, ya que Emily seguía firme en su creencia de que la propiedad que poseo era la solución a sus problemas financieros. Estaba convencida de que mi negativa era egoísta y ponía en peligro el futuro de su hija. Por otro lado, yo estaba perdiendo dinero cuando se negó a pagar el alquiler en protesta. Le advertí que llevaría esto a la corte porque teníamos un acuerdo sólido, pero se negó a cumplir y quedó claro que sus demandas no tenían fin. El punto de inflexión llegó cuando Emily empezó a involucrar a otros en nuestra disputa. Comenzó a acercarse a sus amigos y vecinos alrededor de mi propiedad, pintándome como un propietario insensible que se negaba a ayudar a una joven a realizar sus sueños. Les dijo que era muy rico pero me negaba a ayudarla prestándole dinero. Dada su condición de madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, su historia generó simpatía entre aquellos en quienes confiaba para amplificar su causa. Emily recurrió a las redes sociales y escribió una publicación en Facebook culpándome directamente por la incapacidad de su hija para asistir a la universidad. Pronto, los rumores comenzaron a circular en nuestro vecindario. La gente simpatizaba con su situación y asumía que yo estaba en una posición para ayudar, pero deliberadamente me negaba a hacerlo por egoísmo. No pude evitar sentirme como un extraño en mi propia comunidad. Finalmente, mi esposa decidió comunicarse con Emily para abordar el conflicto creciente, sintiendo que la comunicación directa podría ser un camino hacia la resolución. Sin embargo, Emily no estaba de humor para una discusión tranquila. Inmediatamente se lanzó a un ataque sobre cómo yo, como propietario, tenía los medios para vender la propiedad, lo cual ella creía que era la única forma de asegurar el futuro de su hija. A pesar de los sinceros intentos de mi esposa de razonar, la convicción de Emily permaneció inquebrantable. Afirmó que teníamos los medios para financiar la educación universitaria de su hija y que éramos egoístas. La conversación continuó en un bucle repetitivo, con Emily presionando a mi esposa una y otra vez para que me persuadiera a aceptar sus demandas. Su publicación, que me retrataba como un propietario insensible y adinerado que se negaba a ayudar a una joven a alcanzar sus sueños, tuvo un impacto notable en los vecinos y la comunidad local. Algunos vecinos que anteriormente habían mantenido una relación amistosa con nosotros comenzaron a vernos con escepticismo. Empezaron a creer que, de hecho, tenía los medios para aliviar las cargas financieras de su hija, pero que me negaba a hacerlo por egoísmo. Otros que estaban al tanto de mi crianza, trabajo duro y la realidad de mi situación compartieron mi perspectiva y estaban igualmente consternados por la audaz demanda de Emily de que yo cubriera los gastos. Recordaron que necesitaba proteger mi propiedad y mantener el legado arduamente ganado que había construido. La comunidad se dividió cada día más, con cierta simpatía dirigida hacia Emily a pesar de la creciente presión. A pesar de todo, mantuve mi postura, decidido en mi decisión de proteger mi propiedad. Había invertido años de arduo trabajo y sacrificio para asegurarlo, y no era algo que iba a dejar simplemente. Mientras tanto, Emily continuaba avivando las llamas, acusándome de carecer de empatía y aprovecharme de vivir en mi propiedad sin pagar alquiler. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más vocales, compartiendo historias de la determinación de su hija y los innumerables sacrificios que había hecho para prepararse para la universidad. Como resultado, el debate pasó de ser una disputa privada a un discurso público. El peso de las acusaciones comenzó a afectar a mi familia. Mis hijos empezaron a sufrir acoso en la escuela, con sus compañeros repitiendo las falsas afirmaciones que habían escuchado en redes sociales sobre mí.
Fue desgarrador presenciar la angustia que esta situación les causaba. Fue entonces cuando decidí que era el momento de tomar medidas. Había guardado silencio pensando que Emily eventualmente se detendría, pero ahora que mis hijos estaban siendo afectados, era hora de aclarar las cosas y defender mi integridad. Me puse en contacto con un abogado especializado en disputas de propiedades y conflictos entre inquilinos y propietarios. Inmediatamente redactamos una carta de cese y desista para poner fin a la difamación y los intentos de Emily de perjudicar mi reputación. En la carta, exigí que Emily cesara inmediatamente todas las acusaciones falsas y retractara sus declaraciones difamatorias en redes sociales. La carta de cese y desista fue entregada a Emily, pero en lugar de retractarse, ella intensificó sus ataques. Emily respondió desafiante, alegando que tenía derecho a expresar su opinión y que yo estaba intentando silenciarla injustamente. Ante esta respuesta, mi abogado y yo decidimos presentar una demanda por difamación contra Emily, buscando reparación por los daños causados a mi reputación y la afectación de la vida de mis hijos. La batalla legal comenzó, y durante el proceso, se revelaron evidencias que desacreditaban las afirmaciones de Emily. Documentos financieros, registros de alquiler y testimonios de testigos demostraron que yo no tenía los medios para financiar la educación universitaria de su hija y que sus acusaciones eran infundadas. A medida que la verdad salía a la luz, la opinión de algunos vecinos empezó a cambiar. Vieron que las acusaciones de Emily eran falsas y que yo estaba siendo injustamente difamado. Algunos se disculparon por haber dudado de mí y expresaron su apoyo durante este difícil momento. Finalmente, la demanda por difamación se resolvió a mi favor y Emily fue obligada a retirar sus publicaciones difamatorias y emitir una disculpa pública. Aunque esta resolución reparó en parte mi reputación, la comunidad aún estaba dividida, y la relación con algunos vecinos nunca volvió a ser la misma. La experiencia dejó cicatrices, pero también fortaleció mi determinación de proteger mi propiedad y mi integridad. Aprendí que, incluso en situaciones difíciles, mantenerse firme en la verdad y buscar justicia puede prevalecer. Aunque la comunidad quedó marcada por la controversia, continué trabajando arduamente para mantener y mejorar mi propiedad, recordando la importancia de proteger lo que había logrado a lo largo de los años. Acciones difamatorias de Emily y proteger mi posición dentro de la comunidad. Mi abogado me informó que la carta de cese y desista era el primer paso en nuestra batalla legal, y si Emily no retrocedía, llevaríamos el caso hasta la corte. Cuando Emily recibió la carta, naturalmente se sorprendió. Intentó comunicarse conmigo por teléfono, pero opté por no contestar sus llamadas. Entonces, me envió un mensaje de texto expresando su deseo de hablar conmigo y resolver esto antes de que las cosas se complicaran demasiado. Me dijo que todo era un gran malentendido y que ella y yo podríamos hablarlo. Le respondí indicando mi intención de llevarla a la corte. Le dije que se preparara y disfrutara, porque iba a lamentar haber intentado meterse conmigo. Sé que esto va a ser una lucha cuesta arriba, ya que esta mujer ha sido incansable al insistir en que debería pagar la matrícula de su hija y arruinar nuestra reputación familiar tanto en la comunidad como en línea. Mi abogado está preparando el caso en caso de que vaya a juicio, detallando todas las acusaciones falsas y el daño que nos ha causado en los últimos meses. Cuando algunos de mis familiares se enteraron de que la estaba llevando a juicio, sugirieron que le diera una oportunidad para resolver el problema, ya que es madre soltera y está tratando de hacer lo mejor para su hija. Así que, Reddit, estoy en un dilema por negarme a vender mi propiedad para pagar las tarifas universitarias de la madre con derechos y, en cambio, llevarla a la corte. Actualización, Emily ha respondido a nuestra acción legal con una carta llena de amenazas y más difamación. Me acusa de cobrar un alquiler alto a pesar de conocer su situación financiera, lo que, según ella, hacía imposible que ahorrara para la educación de su hija. No puedo creer lo lejos que está llegando para mentir solo para obtener lo que quiere. Sus acusaciones son infundadas y es frustrante verla jugar la carta de la víctima cuando ya le proporcioné un alquiler subsidiado. Está claro que está tratando de manipular la situación a su favor y no estoy dispuesto a permitir que eso suceda. Es evidente que Emily no va a retroceder sin luchar. Mi abogado, Matthew, me ha asegurado que tenemos un caso sólido, ya que sus acusaciones son infundadas, pero me ha pedido que esté preparado, ya que el proceso legal será largo y agotador. No puedo dejar de pensar en cómo esta situación ha escalado tan rápidamente. Nunca fue mi intención terminar en un tribunal, especialmente con alguien que había sido inquilina en mi propiedad. Pero a veces tienes que mantener tu posición y proteger lo que legítimamente te pertenece. Emily puede tener sus razones, pero no puedo permitir que me presione para vender mi propiedad.
El futuro de mi familia está en juego y estoy decidido a llevar esto hasta el final, no importa lo desafiante que pueda ser. Les actualizaré cuando comiencen los procedimientos legales. Segunda actualización. Desde mi última actualización, los procedimientos legales han comenzado oficialmente. La anticipación previa a la fecha del juicio fue angustiante y la sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras ambas partes presentaban sus argumentos y evidencias. Emily, acompañada por su abogado, se retrató a sí misma como una madre luchadora determinada a asegurar el futuro de su hija. Su abogado pintó un vívido cuadro de dificultades financieras, enfatizando cómo mi propiedad había sido el último salvavidas para los sueños de su hija de asistir a la prestigiosa universidad fuera del estado. El testimonio de Emily estaba impregnado de emoción, con lágrimas en sus ojos mientras describía los sacrificios que había hecho como madre soltera, las largas horas de trabajo y su compromiso inquebrantable con el éxito de su hija. Habló sobre sus incansables búsquedas de trabajo y numerosas solicitudes de becas y ayuda financiera, presentándose como una madre que no dejó piedra sin remover. A lo largo de los procedimientos, el abogado de Emily pintó a toda costa una imagen de mí como un adinerado e insensible propietario que priorizaba las ganancias sobre los sueños de una joven. Insinuaron que yo estaba al tanto de las dificultades financieras de Emily pero seguía explotando su situación. Sin embargo, el giro más sorprendente de la historia ocurrió cuando Emily presentó un testigo, un amigo de la familia. Nos quedamos sorprendidos cuando este amigo afirmó haber presenciado una conversación entre Emily y yo, donde supuestamente le prometí vender la propiedad para financiar la educación universitaria de su hija. Me quedé incrédulo mientras esta falsedad flagrante se presentaba en la sala del tribunal. Mi abogado, Matthew, desafió vehementemente esta afirmación, sosteniendo que nunca se había llevado a cabo tal conversación. Decidió adoptar un enfoque más metódico para desacreditar la afirmación del testigo. En primer lugar, interrogó cuidadosamente al amigo de la familia que testificó sobre la supuesta conversación entre Emily y yo, formulando una serie de preguntas detalladas destinadas a establecer la credibilidad de la memoria del testigo. Matthew preguntó sobre la fecha, hora y lugar de la supuesta conversación, buscando inconsistencias o lagunas en el recuerdo de los eventos. En respuesta, el amigo de la familia tuvo dificultades para proporcionar detalles consistentes y no pudo producir ninguna evidencia concreta, como mensajes de texto o correos electrónicos, para respaldar su afirmación. Su testimonio se volvió cada vez más inestable bajo el escrutinio del contrainterrogatorio. Para socavar aún más la credibilidad del caso de Emily, Matthew presentó pruebas que contradecían directamente la afirmación. Introdujo registros de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre Emily y yo durante el periodo en que se suponía que se había hecho la promesa. Estos mensajes mostraban claramente que nunca se había discutido la venta de la propiedad para financiar la educación de su hija, y que Emily era la única que me estaba presionando para vender mi propiedad y prestarle dinero. Además, contábamos con un vecino que vivía junto a la propiedad de Emily como testigo, quien testificó que Emily estaba pagando un alquiler más bajo que todos los demás inquilinos de la zona. Mi abogado presentó recibos de otros inquilinos que residían en el vecindario para respaldar lo mismo. Matthew continuó argumentando que la falta de comunicación escrita o electrónica sobre la supuesta promesa que Emily reclama, junto con el testimonio del vecino, socavaban la versión del amigo de la familia y no podía considerarse como evidencia concreta. Luego nos enfocamos en demostrar que Emily había intentado intencionalmente difamar mi reputación en las redes sociales, lo que a su vez había resultado en el acoso a mis hijos. Mi abogado presentó un registro exhaustivo de las publicaciones y mensajes de redes sociales de Emily, donde me acusaba de ser un propietario sin empatía y despiadado que se negaba a apoyar los sueños de su hija. Estas publicaciones estaban llenas de apelaciones emocionales y mentiras descaradas diseñadas para obtener simpatía y apoyo de la comunidad. Destacamos que estas publicaciones fueron creadas intencionalmente para construir una narrativa que la presentaba como una madre luchadora haciendo todo lo posible para asegurar el futuro de su hija, cuando en realidad me estaba chantajeando emocionalmente para vender mi propiedad. Matthew luego presentó capturas de pantalla de comentarios y mensajes directos de redes sociales de personas que interactuaron con las publicaciones de Emily. Algunas de estas personas eran parte de la comunidad local y habían formado una opinión negativa de mí basada en la información falsa presentada por Emily. Estos comentarios iban desde expresiones de simpatía por su situación hasta acusaciones directas de que yo era un propietario insensible que explotaba su situación. Además de las pruebas de redes sociales, presentamos testimonios de mis hijos, quienes experimentaron bullying en la escuela debido a las publicaciones de Emily en redes sociales. Describieron cómo sus compañeros de clase repetían las falsas afirmaciones que habían leído en las redes sociales sobre su padre, lo que llevaba a burlas y acoso.
Mi abogado argumentó que existía una conexión directa entre las acusaciones falsas de Emily en las redes sociales y el acoso que mis hijos habían sufrido. La narrativa engañosa que ella había creado no solo dañó mi reputación, sino que también afectó directamente al bienestar de mi familia. Esta presentación de evidencia mostró de manera efectiva cómo las acciones de Emily en las redes sociales llevaron a consecuencias reales para mis hijos. A medida que continúan los procedimientos legales, estoy seguro de que se hará justicia. La evidencia presentada hasta ahora ha arrojado luz sobre la verdad y expuesto las afirmaciones falsas en mi contra. Creo que el tribunal verá a través de la manipulación y garantizará un resultado justo en este caso. Tercera actualización, ganamos. El último mes ha sido una experiencia agotadora debido a los procedimientos legales. Ha sido como un paseo en montaña rusa con giros y vueltas inesperados. Mi abogado continuó presentando evidencia y testimonios que dejaron claro que las afirmaciones de Emily eran infundadas. Su intento de manipular la situación al presentar a un amigo de la familia que testificó falsamente sobre una promesa que nunca hice se desmoronó bajo escrutinio. La falta de evidencia concreta y las inconsistencias en el testimonio del testigo desacreditaron la validez de sus afirmaciones. Después de un examen minucioso de todas las pruebas y testimonios, el juez finalmente anunció el veredicto y falló a mi favor. Esto fue un gran alivio para mí y agradecí que el juez hubiera visto a través de todas las afirmaciones infundadas de Emily. Se encontró a Emily culpable de difamación y se le ordenó pagar daños por el daño que causó a mi reputación, empezando por pagar el alquiler de los meses anteriores y multas adicionales. Además, el juez emitió una orden de restricción que impide a Emily hacer más afirmaciones difamatorias sobre mí o mi familia. Esta decisión validó con éxito mis acciones y mi derecho a proteger mi propiedad. A medida que concluía la batalla legal, observé a Emily sentada junto a su abogado, luciendo derrotada. Me volví para mirar a su hija Lily y no pude quitarme el pensamiento de que sus sueños se habían visto comprometidos por la actitud arrogante de su madre. Esta pesadilla finalmente llegaba a su fin con la justicia siendo servida. Fue una lección para todos sobre la importancia de defenderse y no permitir que las demandas audaces de alguien sacudan nuestras creencias fundamentales. Ahora puedo avanzar con una renovada confianza en mí mismo y con el conocimiento de que mi casa y nuestro sustento están seguros. Quisiera agradecer a todos los que me han apoyado en este viaje hasta ahora. La presión mental y las luchas que mi familia y yo atravesamos fueron inmensas, pero al final, la verdad prevaleció. Actualización final, han pasado 6 meses desde mi última actualización. Después de mi victoria en el tribunal, la orden de restricción ha silenciado efectivamente a Emily y los daños que tuvo que pagar por difamación brindaron cierto consuelo por el daño causado a mi reputación. Emily y su hija tuvieron que mudarse después de que les entregué la orden de desalojo, y aunque sus circunstancias siguen siendo desafiantes, su situación ya no era mi responsabilidad. Sentí un atisbo de simpatía por las oportunidades educativas perdidas de su hija, pero la realidad era que la solicitud audaz de su madre había puesto a su familia en una situación difícil. Emily también se vio obligada a eliminar sus publicaciones difamatorias en redes sociales como parte del fallo del tribunal, y todos se dieron cuenta rápidamente de la magnitud de sus mentiras. Lo último que supe de ellos fue cuando su hija Lily se puso en contacto conmigo de la nada. Lily siempre había sido una gran chica, y la vi crecer, pero cuando su madre comenzó a acusarme falsamente, corté el contacto con ellos. Me sorprendió que quisiera comunicarse conmigo después de que su madre perdiera públicamente el caso. Su mensaje estaba lleno de remordimiento genuino por el comportamiento de su madre y las consecuencias que habían recaído sobre su familia como resultado. Expresó gratitud por nuestra paciencia y comprensión durante la odisea, reconociendo que las acciones de su madre habían causado daño a ambas familias. También compartió que se habían mudado a una zona más asequible y que había decidido asistir a una universidad local para perseguir su educación. Me informó que había hablado con su madre después de que terminaron los procedimientos legales y le había pedido que se calmara, afirmando que estaba decidida a forjar su propio futuro sin hacer demandas audaces. Sentí simpatía por lo que tuvo que pasar a una edad tan temprana debido a las afirmaciones falsas de su madre. Le dije que todos merecen una segunda oportunidad y que era admirable que estuviera tomando el control de su propio destino. Le deseé lo mejor en sus estudios y le aseguré que el pasado quedó atrás. Ahora que Emily y su hija ya no viven en mi propiedad, nuestra vida se ha asentado en una nueva normalidad. El peso de las acusaciones falsas y el acoso que enfrentaron nuestros hijos anteriormente se ha aliviado. Tomamos medidas al comunicarnos con la escuela de nuestros hijos y abordar el acoso que habían sufrido.